Los niveles normales de presión arterial son diferentes en la niñez y en la edad adulta. A partir de los 18 años el valor de presión arterial está definido de forma estandarizada. La presión arterial se determina tanto por la cantidad de sangre que el corazón bombea como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre el corazón bombea y cuanto más estrechas están las arterias, mayor será la presión arterial de una persona. A partir de los 18 años, el valor de presión arterial está definido de forma estandarizada como el límite superior 140/90, es decir, a partir de ese valor, se podría decir que existe una alteración en la presión arterial, indica el cardiólogo clínico Juan Díaz Heredia. En niños es un poco más complejo, y con niños me refiero a adolescentes incluidos, porque ellos se manejan por tablas de percentiles. En este caso, no se tiene un valor definido para decir, a los 7 años el valor límite de presión es tal, no, eso depende del peso y talla del niño, porque a veces hay niños que pueden tener una edad y pesar un poquito más o pesar un poquito menos, indica el especialista. El experto explica que en función de la edad, el peso y la talla se establecen tablas para cada país sobre cuál es el límite superior de presión arterial. Debido a eso, no es posible dar un valor específico para ellos sino que el médico es quien debe analizar esos parámetros. A veces tenemos muchachos de 14 años y tienen un cuerpo de una persona de 20, a ellos se los maneja con unos valores de presión que son prácticamente similares a los de un adulto, pero a veces tenemos a alguien de 14 que no ha crecido todavía y tiene un cuerpo de 12, ahí se analizan de otra manera, señala Díaz. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hipertensión en un niño? Dado que en los niños es más complejo determinar, sin estudios especializados, si existe una alteración en su presión arterial, el especialista indica que deben tomarse en cuenta los factores de riesgo que podrían impulsar a que un niño padezca hipertensión. Según el experto, se debe poner atención a los siguientes factores. Si el niño es muy sedentario, el niño que no hace actividad física tiene un gran riesgo de tener hipertensión. Si el niño presenta sobrepeso u obesidad, a veces, por cultura nos acostumbran a creer que un niño sano es un niño gordito, pero no necesariamente esta correspondencia es real. El antecedente familiar, si el padre, primos, tíos, abuelos son hipertensos, entonces el niño tiene una tendencia genética a desarrollar la enfermedad. Hábitos alimentarios, si al niño se le permite que coma embutidos, snacks, golosinas de forma indiscriminada, también estos elementos, que son altamente llenos de sodio, pueden predisponer al niño a la hipertensión. Cuando se presenta sintomatología, se trata de aquel niño que cuando hace alguna actividad de cansa, que comienza a decir es que me ahogo, me canso cuando hago ejercicio, eso no es norma, hay que buscar causas y una de las primeras que se sospecha es que es hipertenso, indica el especialista. La presión arterial en adultos mayores. Díaz explica que antes, hace más de 25 años, se tenía la creencia de que los límites de presión arterial en el adulto mayor debían ser diferentes al del adulto joven, pero que actualmente la definición de hipertensión arterial es la misma. Lo que cambia es la meta objetivo del control del paciente hipertenso, es decir, un adulto de 30 años, por ejemplo, que comienza con hipertensión, pues nuestras cifras objetivos para llegar al control de la presión con él serían 120/80. En cambio, en un paciente adulto mayor que, podríamos encontrarlo en un inicio con 160/100, nuestro objetivo con el que nos encontraremos satisfechos es que no esté por arriba de 140/90, es decir, no cambia la definición operativa de hipertensión arterial, pero sí cambia la definición del valor de presión con el que lo mantenemos controlado, asegura Díaz. A partir de los 18 años todas las guías científicas, tanto la americana, como la europea y latinoamericana, coinciden en que a partir de esa edad se emiten criterios estandarizados para el diagnóstico de la presión arterial, afirma el experto. ¿En qué consiste el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA?
Los valores antes mencionados son aquellos que se tienen en cuenta cuando se trata de la medición de presión arterial en consultorio, pero existe otros estudios que también permiten evaluar a pacientes hipertensos o con sospechas de hipertensión. Uno de estos estudios es el denominado monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA, en el que sus cifras son distintas y el valor de presión para decir que una persona es hipertensa ahí es 135/85, indica Díaz. El MAPA es una pequeña grabadora que posee un tensiómetro que mide la presión en el brazo durante 24 horas, usualmente cada 15 minutos durante el día y cada 30 minutos en la noche. De esta forma un paciente puede tener más de 75 mediciones en diferentes horas y momentos. Se la usa bastante, por ejemplo, en pacientes en los que hay sospecha el efecto de bata blanca, que es aquel paciente que dice doctor, llego a consulta, veo al médico, me pongo nervioso y se me sube la presión, pero en la casa yo me la mido y está normal. Con este paciente decimos que el valor que tiene alto en la consulta, quizás no sea real y mandamos a hacer este estudio, explica el especialista. Agrega que este método también se aplica en pacientes en los que se sospecha que son hipertensos, pero que cuando llegan a consulta no tienen presión alta. Entre estos están los pacientes obesos, fumadores, que son muy sedentarios. Llegan a consulta y tienen 120/80, pero están con síntomas de hipertensión, les duele la cabeza en la casa, se ahogan, se cansan. Entonces ahí puede ser que tengan algo llamado hipertensión enmascarada. En ese caso también es necesario el MAPA. También se requiere cuando se desea conocer en qué momento del día se sube la presión arterial del paciente. Están quienes me dicen doctor, a mí se me sube la presión a las 3, luego se me baja, es como un sube y baja mi presión, entonces ese rato debemos evaluar en qué momento realmente se está subiendo o no la presión, dice el experto.